Alfonso León Puerta Muñoz, alias El Angelito, mando medio del cartel de Medellín, conocido como El Angelito por su crueldad y sangre fría al matar. Se convirtió a la muerte de los principales lugartenientes de Pablo Escobar entre octubre de 1992 y marzo de 1993, en su jefe de seguridad y hombre de confianza. Logró esquivar la persecución de las autoridades por 6 meses, ocultando hábilmente el paradero del capo responsable del bombazo del Parque La 93, fue abatido por la policía el 6 de octubre de 1993 junto a su hermano Alfonso Puerta Muñoz alias La Cuca. Su muerte dejó prácticamente solo al jefe del cartel de Medellín y desarticulada el ala militar de la organización, ahora solo en manos de sicarios rasos. El último de los 9 hombres que en la madrugada del 22 de julio de 1992 acompañó al confeso narcotraficante Pablo Emilio Escobar Gaviria en la fuga de prisión de la Catedral fue muerto anoche en Medellín durante una operación del bloque de búsqueda. La muerte de Alfonso León Puerta Muñoz, El Angelito, se registró a las 8:45 de la noche en una residencia del barrio Villahermosa de Medellín, a donde se había desplazado el lugarteniente del cartel en compañía de su hermano, quien también fue muerto por las autoridades. La ubicación de Puerta fue el resultado de una vasta operación que se inició el sábado pasado y fue rotulada como bloqueo al poblado, en la que fueron instalados un centenar de puestos de control en sectores donde, previa información de inteligencia, se conocía de los movimientos de Puerta. Esa operación permitió detectar el desplazamiento de Puerta y su hermano Alberto Puerta Muñoz, La Cuca, en una modesta vivienda situada en el número 4028 de la calle 60, barrio Villahermosa. Las autoridades dijeron que la residencia había sido rentada recientemente por el lugarteniente para ubicar allí un sitio de refugio ante una eventual persecución del bloque. En tal sentido, voceros del bloque de búsqueda dijeron que Puerta fue localizado desde el sábado pasado, pero había logrado escapar al cerco que desde ese día le tendían las unidades del Cuerpo Élite y las Fuerzas Especiales del Ejército. La operación se inició a las 7:25 de la noche cuando unidades del bloque llegaron a la residencia y, tras hacer un registro inicial de la vivienda, no hallaron en su interior a Puerta, quien, según los informes, estaría en su interior. Una hora después, a las 8:25 de la noche, cuando los oficiales habían dado la orden de levantar el dispositivo, llegó al lugar un taxi Renault 9 en el que se movilizaban 2 hombres. Puerta, al observar el lugar acordonado por las autoridades, descendió del vehículo y esgrimió una pistola 7.65 con la que abrió fuego contra las unidades del bloque. Antes de disparar, los uniformados gritaron a los ocupantes: "Entréguense", pero la respuesta fue una lluvia de balas. El intercambio de disparos se prolongó por espacio de 10 minutos. Fuentes del bloque dijeron que en el momento de la operación, efectuada con base en una orden de la Fiscalía Regional de Medellín, también murió el hermano del lugarteniente, quien conducía el vehículo y no alcanzó a descender del mismo. En poder de los hermanos Puerta Muñoz, las unidades del bloque hallaron una subametralladora en gran calibre 9 milímetros y una pistola 7.65. Además, las autoridades inmovilizaron el Renault 9 de servicio público en el que se desplazaban los delincuentes. Anoche, unidades del bloque de búsqueda realizaban intensas operaciones en el área en donde ocurrió la operación para tratar de localizar una caleta que, según informaciones de inteligencia, era utilizada como refugio del cartel. Al respecto, las fuentes dijeron que Puerta era el encargado de adecuar los refugios que servían a Escobar para ocultarse de las autoridades. Las fuentes dijeron que los informes de inteligencia indican que el Angelito era el compañero permanente de Escobar y dijeron que hasta hace poco se desplazaba en su compañía. Las autoridades dijeron, además, que contra el Angelito la Fiscalía había expedido 5 órdenes de captura bajo cargos de homicidio, fuga de presos, secuestro, terrorismo, narcotráfico y hurto. Informaciones de inteligencia electrónica recientes, obtenidas por el bloque, indican que Puerta, de 28 años, había descartado un nuevo sometimiento de la justicia en sus conversaciones telefónicas.
Voceros del bloque dijeron que con la muerte de El Angelito, Escobar quedó aislado pues, indicaron, Puerta era uno de sus hombres de confianza para la transmisión de órdenes y la ejecución de actos criminales. Puerta había ocupado el lugar de Mario Alberto Castaño Molina, el Chopo, muerto el 19 de marzo pasado por unidades del bloque, quien para ese entonces era el jefe militar del cartel. Puerta, quien había realizado cursos de electricidad, era señalado como uno de los principales hombres en la fabricación de carros bomba. Era el encargado de los cordones de seguridad de Escobar y servía de enlace entre el capo y las bandas de sicarios al servicio del cartel. En ese sentido, voceros de la policía dijeron que Puerta estaba coordinando algunos secuestros ordenados por Escobar contra antiguos socios del cartel de Medellín. Las fuentes dijeron, además, que El Angelito era el último de los hombres del brazo armado del cartel con el que contaba Escobar para la reorganización del ala criminal de la organización. La muerte de El Angelito, observaron las fuentes del bloque, se constituye en un duro golpe a la organización militar que controlaba Escobar en Medellín para su seguridad. ¿Quién era Puerta? Alfonso León Puerta Muñoz, conocido al interior del cartel como El Angelito, estaba catalogado por los organismos de seguridad del Estado como uno de los hombres de mayor confianza del prófugo Pablo Escobar Gaviria, y el último de los integrantes del cartel de Medellín que se encontraba prófugo desde el 22 de julio de 1992, cuando se evadió de la catedral con Escobar y 9 de sus hombres. Además, Puerta era señalado como uno de los principales terroristas del ala militar del cartel, comprometido en atentados dinamiteros y en el asesinato de policías y otros integrantes de los organismos de seguridad. El Angelito había nacido en Medellín el 15 de febrero de 1965, y las autoridades lo vinculan a diversas actividades criminales. Estuvo preso en la cárcel de Bellavista, de donde se fugó cuando era trasladado a una clínica odontológica en Bello. Se entregó a la justicia el 4 de julio de 1991, 2 semanas después de que lo hiciera Escobar, para someterse a los decretos de rebaja de penas, y se fugó con la madrugada del 21 de julio. Las autoridades ofrecían una recompensa de 100 millones de pesos por informaciones que condujeran a su captura. El pasado 11 de junio, la Fiscalía Regional de Antioquia había proferido una resolución de acusación en su contra por violación a la Ley 30 de 1986 o Estatuto de Estupefacientes, y ordenó el embargo de sus bienes. Ese mismo día, la Fiscalía reiteró la orden de captura que pesaba en su contra. El 1 de abril, la misma Fiscalía cerró una investigación que se seguía en su contra por el envío de un cargamento de 450 kilos de cocaína a las Antillas francesas. El proceso estaba para calificación por un fiscal sin rostro. En los archivos de los organismos de seguridad figuraba, además, como la persona que posibilitó la fuga de Escobar al cerco tendido por el cuerpo élite de la policía en la zona rural de Cocorná, en julio de 1990. Los Puerta Muñoz eran señalados en las investigaciones de la Fiscalía General de la Nación como los principales contactos entre Escobar y la red terrorista de Jairo León Posada Palacios, La Picuda, responsable del atentado de la calle 93 con carrera 15, en el norte de Bogotá. De acuerdo con las indagaciones efectuadas por miembros del bloque de búsqueda, Alfonso León Puerta Muñoz, El Angelito, y su hermano Alberto, La Cuca, fueron los hombres que entregaron el dinero para pagar los atentados efectuados en Bogotá. ¿En qué queda entonces el cartel ahora? Los analistas afirman que en los últimos 9 meses la poderosa organización, que otrora controlaba Escobar en Antioquia, ha sufrido serios reveses que suponen la desarticulación casi total de la plana mayor del cartel. Oficiales del bloque no dudan en sostener que la estructura como organización criminal ha sido minada en los campos financiero, militar y de distribución de drogas hacia el exterior. Ahora bien, desde el punto de vista de los principales hombres del cartel, la organización desapareció como tal pues algunos de los cerebros militares murieron mientras que otros optaron por regresar a prisión. Pistolocos, si hace algunos meses estábamos de acuerdo en decir que el cartel estaba desarticulado, ahora se puede afirmar que el círculo más cercano al capo está prácticamente aniquilado, dice una fuente del bloque.
Desde este punto de vista, los investigadores coinciden en señalar que Escobar no cuenta ahora con hombres experimentados para evadir la cacería de sus persecutores, sino que está a merced de pistoleros a sueldo de las bandas de sicarios de Medellín. Escobar estaría así frente a una situación de mayor vulnerabilidad, pues la sola delegación de actividades constituye de por sí una amenaza. Ante ese panorama, explicaron ayer voceros de la Fiscalía, Escobar solo tiene un camino: entregarse a la justicia. Y en eso coinciden los investigadores. Deben entender que no hay otra salida sino la entrega, porque tarde o temprano los encontramos, dijo una fuente de la Fiscalía General de la Nación. En materia de seguridad, las operaciones del bloque han cerrado, además, los espacios a Escobar. La eventualidad de que Escobar intente utilizar refugios en otras zonas del país en donde el cartel mantenía propiedades es ya un frente cubierto por las autoridades. Voceros autorizados en la materia dijeron que es de suponer que Escobar pueda estar improvisando tareas muy sensibles y delicadas relacionadas con su propia seguridad. Si no tiene gente con cierto control de áreas, entonces se hace más vulnerable. ¿Por qué hubo 9 meses de intervalo entre la muerte de Chopo y el Angelito? La falta de resultados hacía prever que el bloque de búsqueda estaba desactivado. No obstante, las fuentes consultadas afirman que nunca sus operaciones se detuvieron. Lo que ocurre, dijo la fuente, es que entre intervalos se hizo mucha más precisión, para llegar lo más próximo posible al objetivo. Eso hace parte de la nueva estrategia, y si usted mira las bajas se da cuenta de que Hernán Darío Henao, el administrador de los bienes, no estaba cerca. El Chopo fue lo más cercano que se pudo llegar, pero ahora fue el Angelito, su hombre de confianza. Para los persecutores de Escobar es claro que un desenlace podría ocurrir en cualquier momento, pero prefieren evitar expectativas. La claridad de lo que está haciendo el bloque se resume en una frase de uno de sus oficiales: lo ideal es dar el golpe final.